Bueno, continuando con nuestro libro de El mago Merlín y el poder del dragón. Vamos a iniciar el capítulo 2. Capítulo 2, que se llama Río Revuelto. El rey ha muerto. Han asesinado al rey. La noticia se extendió como un reguero de aceite en llamas por toda la villa de Lundeín. En ella tenía uno de sus muchos baluartes el monarca, cuyo destino infausto ahora se anunciaba, el rey de Logres, el más poderoso de los reinos en que se dividía la gran isla. Era día de mercado, y pronto el caos fue mayúsculo. Los asesinos habían contado con el bullicio para perpetrar su infame crimen y desaparecer sin dejar rastro. Riadas de personas se agolpaban hacia el cruce de calles donde había acontecido la emboscada, mientras los soldados de la guardia trataban de contenerlas, empujándolas hacia atrás antes de abrirse paso a empeñones para trasladar el cuerpo del rey tendido en una camilla improvisada. Los guerreros de su escolta tenían el rostro teñido por el dolor y la vergüenza, aunque no habían podido hacer nada para proteger a su señor. No les afligía menos la sensación de impotencia, de ineptitud, del peor de los fracasos. Todo había sucedido en un parpadeo. Al poco de atravesar las puertas de la ciudad, cuando regresaban de una montería, al llegar a la encrucijada, la comitiva había tenido que aminorar el paso de los caballos, retenida por la densa acumulación de carros, hombres y animales. 3 flechas silbaron en el aire, disparadas desde 3 tejados distintos. Los asesinos habían querido asegurarse de que el atentado no fracasara. Imposible saber de qué casas habían venido. Todas las que estaban a la vista fueron registradas de arriba abajo sin éxito. Uno de los dardos había herido en el hombro a un escudero, pero los otros 2 habían alcanzado de lleno su objetivo. El joven Maines, primogénito y sucesor del difunto rey Constance, se desplomó de su caballo al suelo. La primera flecha le había atravesado el peto ligero que vestía para ir de caza, perforándole el pulmón derecho. La segunda le había traspasado el cuello de parte a parte, limpiamente, y lo había matado en el acto. Tras suceder a su padre, no se había cumplido un año siquiera desde que había ascendido al trono. Contaba 17 años.
«Abrid paso al rey», gritaban los guardias entre el gentío, cada vez más nerviosos, mientras sus ojos recorrían las ventanas y las techumbres circundantes, los puestos de los vendedores y cualquier rincón o construcción de donde pudiera venir un nuevo ataque. ¿Quién sabía si aquel asesinato no era el preludio de un asalto, de una invasión incluso? Por efecto de aquel acto infamante, la tierra quedaba sin rey y a merced de los vientos del destino. Pero no hubo más flechas. Tras 3 habían bastado, convertida abruptamente en cortejo fúnebre. La partida fue escoltada por la muchedumbre entre gritos y lamentos, hasta las mismas puertas del castillo real. Al ver pasar el cuerpo sin vida del joven monarca, muchos se golpeaban el pecho y se tiraban de los cabellos, pues el infortunio parecía haberse cernido sobre las gentes de Logres. Desde hacía tiempo, los enemigos, las guerras y con ellas el hambre y la miseria los acosaban de continuo, no solo a ellos, sino a todos los reinos de la isla. Lejos quedaban los remotos días en que el gran muro de piedra construido, decían los sabios, por grandes emperadores de la lejana tierra llamada Roma, había servido para contener las incursiones de los feroces pueblos del agreste norte, que ahora saqueaban a voluntad los predios septentrionales y se aventuraban mucho más al sur de lo que jamás hubieran osado. También los belicosos sajones, que eran pueblos del continente, asolaban cada vez con más frecuencia las costas orientales, y eran tan solo cuestión de tiempo que aprovecharan la inestabilidad constante en la isla para volver a cruzar el mar y conquistar cuanta tierra pudieran. Así lo había hecho generaciones atrás el linaje de señores guerreros, que ahora era amo de toda la isla. Los reyes y los duques pertenecían al pueblo de los anglos, y no eran los primeros moradores los britones. ¿Con qué autoridad podía negar a otros el derecho a intentar lo que ellos habían conseguido? Los pueblos del continente observaban y aguardaban. Siempre que se presentaba la oportunidad, sacaban tajada de la pugna insomne que los señores insulares sostenían entre sí, y de las múltiples luchas intestinas en el seno de cada reino. Con grandes esfuerzos, el rey Constance de Logres había logrado imponer durante un breve periodo de tiempo la hegemonía de su extenso y fértil territorio, para que aquellos vecinos tan mal avenidos pudiesen mantener a raya a los extranjeros. Pero a nadie se le escapaba que no había podido hacerlo solo, sino con la ayuda de su senescal Vortiger. A aquel formidable señor de la guerra le debía
muchas de sus victorias. Ahora bien, Vortiger no era un notable de Logres, sino que su familia era señora de un territorio situado al oeste, la región de Gales. Constance tenía con aquellas gentes un acuerdo de beneficio mutuo que defendía a capa y espada, pues no pretendía solo tener de su lado a los fieros galeses, sino también que éstos no estuvieran en ningún otro bando. No obstante, no eran pocos los nobles de Logres que temían el ascendente del senescal sobre el rey. La precaria paz que el buen monarca había conseguido edificar se había derrumbado a su muerte, cuando la peste se cobró su vida y la de su esposa, dejando huérfanos a sus 3 hijos, el ahora difunto Mainés y sus 2 hermanos pequeños, Pendragón y Uter. Desde el primer día de su reinado, el joven Mainés había tenido que hacer frente a rebeliones e incursiones enemigas. Aunque poseía valor y determinación, carecía del vigor y la imponente envergadura física de su padre. Su salud había sido siempre frágil y los rumores sobre su debilidad habían alentado a sus rivales. Nada lo había disminuido tanto políticamente. Sin embargo, como la renuncia del senescal Vortiger, la mano derecha de Constance, y a quien éste había recompensado generosamente en vida, aumentando su hacienda con gran cantidad de tierras arrebatadas a los enemigos ancestrales de su familia, que el temido señor de la guerra lo abandonara dio alas a toda clase de suposiciones. Lo cierto era que nunca había habido entendimiento entre el joven rey y el curtido comandante. Maines había ascendido, conseguido a toda una corte de nuevos consejeros, con los que Vortiger chocaba de continuo. Sintiéndose ofendido por varios desaires, el galés anunció que abandonaba la senescalía y se volvía a su tierra, donde quería pasar el resto de sus días. Puso a correr la noticia de que no pretendía aventuras, sino que estaba cansado de guerrear. Sin embargo, era difícil de creer que aquel hombre, al que Logres tanto le debía, se conformase con un retiro discreto en un rincón. Nadie pensaba que fuera cierto, de hecho, sino que a todos les parecía que había buscado una excusa para desvincular su suerte de la del joven rey. ¿Qué era lo que estaba tramando? En una ocasión reciente había sido posible tomar la medida de sus verdaderas intenciones. Vortiger no había acudido a una llamada conciliatoria de Mainés, y días más tarde el rey había sufrido un severo revés en batalla contra los sajones que habían desembarcado en la costa de Clarence. De nada sirvieron los mensajeros enviados en el último momento para pedir, suplicar, si era preciso, el apoyo del señor de la guerra, quien parecía regodearse de la dependencia que Logres había contraído con él, un austero galés. Ahora también Mainés había muerto, y sus hermanos Pendragón y Uter, uno de 11 años y el otro de 8, eran demasiado jóvenes para sucederle.
Su muerte dejaba un vacío de poder y en el rostro afligido de cuantos contemplaban el cadáver del rey asomaba también el temor. El trono de Logrés nunca permanecía mucho tiempo sin dueño y la lucha por ocuparlo sería implacable. Los momentos que seguían a un regicidio eran terreno abonado para intrigantes y arribistas expertos en pescar en aguas revueltas. Mientras encabezaba la comitiva que acompañaba al cadáver real, también Gowry, duque de Wells, leal servidor de Constance y uno de los principales consejeros de Maynes, meditaba sobre cómo adelantarse a los acontecimientos. Espoleaba a su caballo entre el gentío, mientras portaba en la mano izquierda la flecha quebrada que había extraído del cuello del muchacho que había sido rey cuando ya nada podía hacerse para salvar su vida. Fue él el primero en salvar el foso del castillo, en lo alto de la colina cabalgando al galope sobre el puente levadizo. El sonido furioso de los cascos de su montura contra el suelo empedrado y sus voces resonaron en el patio, alertando a todos sus habitantes y avisándoles de las terribles noticias, de modo que cuando el cadáver del rey cruzó las puertas en el palacio, reinaba ya un revuelto tan grande como el que agitaba las calles. Registradlo todo, peinad calles, caminos y bosques, hay que dar con los asesinos, ordenó Gowry al jefe de la guarnición de la ciudad, nada más echar pie a tierra, mientras un mozo de cuadra se llevaba su montura con manos temblorosas. El primero de los notables en salir a su encuentro fue Sir Cedric, uno de los más leales del rey Constance, y a sus hijos, de constitución recia y gesto desenvuelto, a pesar de haber sobrepasado ya los 50. El caballero se arrodilló con el semblante desbaratado junto a la camilla que portaba al difunto. Puso su mano sobre la mano inerte de aquel buen muchacho al que había visto crecer desde niño. Cuando se hubo repuesto y volvió a ponerse en pie, Gowry le entregó la flecha ensangrentada que había portado consigo. Sir Cedric la examinó. Estaba fabricada con madera de fresno y enjanzada con 3 plumas blancas de ganso, a la manera de Logrés. Intercambiaron una mirada en silencio. ¿Qué pensar de ello? Tanto podía ser un engaño como, al contrario, un audaz aviso. Media docena de criados trasladaron el cuerpo del rey a una parihuela acolchonada con cojines de púrpura y alzándolo en ella lo llevaron dentro para que pudiera ser debidamente aseado y preparado para el embalsamiento. Gowry lo siguió. Cuando traspasaron la arcada de piedra y los envolvió la penumbra interior, llegó hasta ellos un eco de pasos apresurados que descendían por la sinuosa escalera que conducía a la primera planta. No tardó en aparecer por ahí la figura espigada y fibrosa de Pendragón,
seguida de la más menuda de Úter. Tras ellos, jadeando y agarrándose la larga túnica para no pisársela, llegaba su tutor, el griego Nicolaos, que nada había podido hacer por contenerlos. Al ver aparecer a sus jóvenes señores, los criados que portaban el cuerpo se detuvieron. Pendragón y Úter gritaron el nombre de su hermano y gimieron mientras se abalanzaban sobre el cadáver. Pendragón posó una mano sobre el peto lleno de sangre y contempló el rostro del difunto, lívido, inhumano. En su cuello amoratado eran visibles las horrendas heridas de entrada y salida de la flecha que le había arrebatado la vida. Los azules ojos, idénticos a los de su madre, estaban abiertos y congelados, como absortos en la contemplación de una verdad cegadora o revelada a desatiempo. Nadie los había cerrado todavía y fue el propio Pendragón quien lo hizo ahora, bajando despacio los párpados con su mano derecha. Después el niño miró a Goivir, que permanecía en silencio tras los camilleros. La cólera que brillaba en los ojos del muchacho era sobrecogedora. El curtido guerrero no acertó a proferir palabra. En apenas un año, los pequeños habían perdido a su padre, a su madre y a su hermano mayor. Eran demasiados golpes, demasiado seguidos, demasiado severos a tan tierna edad, incluso para hijos de reyes en una tierra acostumbrada a la guerra. Los dos huérfanos comenzaron a sollozar, sus pequeños cuerpos presa del temblor. Habían luchado por contener el llanto hasta que les resultó imposible hacerlo. Nicolaos les pasó las manos por encima de los hombros y los estrechó contra él. A un gesto de Goivir, los sirvientes reanudaron la marcha portando el cadáver. Los ojos de los pequeños permanecieron fijos en la piedra del suelo, pero no era la piedra lo que veían. Seguían viendo el rostro de su hermano muerto, su imagen grabada a fuego en su mirada y en lo más profundo de su alma. Una imagen que no olvidarían jamás, una herida que clamaba venganza. Bueno, vamos a tomar ahora un traguito de agua. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestra lectura. Ok. El viento del oeste portaba consigo el furioso repicar de las campanas de la iglesia. A pesar de los gruesos muros de la fortaleza, los tañidos eran audibles desde los aposentos en los que Pendragón y Úter permanecían a resguardo. El consejo de los más allegados al difunto rey habían impartido disposiciones para mantener el orden en la ciudad y preparar el entierro. Por precaución se había aumentado la guardia en el castillo. No era descabellado pensar que quienquiera que hubiera tenido la osadía de asesinar al rey podía querer acabar con toda posibilidad de continuación de aquella casa noble. Pendragón
Incapaz de permanecer quieto por más tiempo, se levantó del lecho de un salto y pegó la oreja a la fría piedra de las paredes. Había escuchado las conocidas voces de sus protectores y el sonido de una puerta cerrándose tras ellas. ¿Oyes lo que dice?, le preguntó su hermano Uther desde su cama. Pendragón negó con la cabeza. Los muros eran demasiado gruesos y solo podía percibir un rumor lejano, ininteligible. El niño se dirigió a la puerta. La ronda de guardia acaba de pasar y el pasillo debía estar desierto. Abrió con tal sigilo, ayudándose de sus dedos largos y finos, que consiguió no hacer ruido alguno. ¿A dónde vas?, preguntó Uther casi susurrando. Su hermano se llevó el dedo a los labios para indicarle que no dijera nada. Un instante después, deslizaba su pequeño cuerpo hacia el pasillo, caminando descalzo sobre las baldosas heladas. Se escurrió pegado a las paredes, buscando las sombras por si volvía la ronda, hasta llegar junto a la puerta, detrás de la cual se oía el rumor de voces. Localizada la estancia, aguzó el oído tanto como pudo desde detrás de la puerta. No tenemos la certeza de que haya sido él, repuso el duque de Wells. Como Pendragón había sospechado, ahí se habían reunido amigos de su padre y de su hermano, buscando una rendija de luz entre las maderas. Intentó espiar lo que sucedía dentro. El grupo de caballeros se reunía alrededor de una mesa larga, algunos sentados, pero los más de pie, demasiado inquietos para tomar asiento. Sir Cedric se movía arriba y abajo, sosteniendo la flecha homicida en su mano mientras argumentaba. Lleva meses amadrigado en su castillo, dejándose querer, rodeado de buitres y conspiradores que lo lisonjean, esperando sacar tajada. Tal vez la orden ejecutora no haya salido de sus labios, sino de algunos de nuestros duques, pero sin duda él está esperando que lo vayan a buscar para hacer rey al traidor. Ese reyezuelo le deberá su reino, y esto será tanto como que Vortiger fuera el mismo rey de Logres. ¿Habéis olvidado las voces que a la muerte de Constance murmuraban su nombre en el consejo pidiendo que interviniera para que fuera otra la casa que accediera al trono? Se oyeron murmuraciones consternadas. Pendragón contuvo la respiración al escuchar el nombre del antiguo senescal. Albergaba sentimientos encontrados respecto a aquel hombre enérgico. Cuando eran más pequeños, en vida de su padre, los había tratado con deferencia y cariño. Era él quien había enseñado a tirar con arco a Mainés. Era un hombre que inspiraba respeto y temor a partes iguales, que todos querían tener como amigo para no tenerlo como enemigo.
Durante el último año, sin embargo, Mainés no había cesado de enfrentarse a él, maldiciendo su soberbia. Alguien debería recordarle cuál es su lugar. Se acordaba de haberle oído gritar, irritado. Sonó la voz grave de Nicolaos, inconfundible por el acento oriental que aún conservaba. Sea quien sea el autor material, tanto da, porque el fuego ya ha prendido. La muerte de Mainés no será suficiente. Úter y Pendragón corren peligro. Hay que sacarlos de aquí cuando antes. Un murmullo de asentimiento recorrió la estancia. Razonó el duque de Wales entonces. Si Lunday ya no es seguro, tampoco lo será ningún otro rincón del reino, y menos el resto de la isla, porque entregar a los únicos herederos sería la mejor manera de congraciarse con el nuevo monarca. Lo más seguro será poner mar de por medio. La familia de Constance tiene parientes lejanos en Bretaña la Menor, que son aliados nuestros. Cedric, tú tienes trato con mercaderes que comercian con los puertos del otro lado del canal. ¿Cuán pronto será posible zarpar en uno de sus barcos? Despacharé un mensajero al puerto de inmediato, dijo Cedric por respuesta. Mejor ve tú mismo. Le conminó Gouvir, a lo que el otro asintió, dándose cuenta de que era lo más adecuado. Nicolaos, ¿viajarás con los hermanos? Por supuesto, respondió el griego sin la menor sombra de duda. Entonces quedarán a tu cargo una vez en el continente. Un séquito reducido irá con vosotros. Redactaré de inmediato un salvoconducto con el sello real y una carta para nuestros aliados. Os acogerán bien y os brindarán protección. Yo mismo os escoltaré al puerto en cuanto el barco esté preparado. Las manos golpetearon la mesa en señal de aprobación, produciendo un rumor leve pero grave que llenó la sala. Pendragón sintió que el rumor le alcanzaba, que penetraba en sus adentros, que hacía retumbar su corazón. De pronto se quedó sin aire, dio un paso atrás y casi tropezó consigo mismo. Tuvo que sostenerse contra la pared para no caer al suelo. Una amarga angustia le atenazaba el cuello. Se esforzó por contener el llanto. Súbitamente comprendía que en aquella jornada no solo había perdido a su hermano y a su rey, en aquel día, por siempre maldito, estaba a punto de perder también su hogar. Con un temple inusitado para su edad, intentó hacer acopio de galardía. Tenía que hacerse cargo de la situación. Aquellos hombres eran los pocos en quienes podían confiar, su única posibilidad de salvación. En sus palabras y en sus planes había tanta nobleza como sensatez. Agradeció en su fuero interno que su lealtad no se hubiera extinguido con la vida de su padre como lo había hecho
la del senescal, y ahí mismo, agazapado en las sombras, se juró no descansar hasta reunir una hueste con la que regresar un día a Logrés para vengar a su hermano y recuperar lo que era suyo. Ahora bien, lo primero y más importante en aquel momento era seguir con vida. Retrocediendo despacio, desanduvo el camino, tan ensimismado que no se preocupaba en buscar la oscuridad, aunque ya resonaban los pasos de la guardia viniendo por los pasillos. Él solo escuchaba el mar de fondo en sus adentros. Cuando entró de nuevo a su dormitorio, su hermano saltó del lecho, clavando los dos enormes ojos en él. ¿Qué has escuchado?, le preguntó impaciente. Prepara tus cosas, respondió Pendragón. Zarpamos cuanto antes para Bretaña la Menor. Sentado en la silla curul que presidía el gran salón de Caer, Gorterguir, su castillo Vortiger, escuchaba y aguardaba. Llevaba semanas escuchando y aguardando. Los familiares, que eran sus consejeros, trataban en vano de leer el rostro curtido y hermético del antiguo senescal, marcado por una vieja y profunda cicatriz de guerra que ascendía desde el mentón hasta la oreja, surcando la mejilla izquierda. Sus cabellos, que en tiempos habían sido oscuros, habían comenzado a agrisarse y a batirse en retirada, despejando cada vez más la frente antes de caer sobre sus hombros. Sus labios eran finos y pálidos, y sobre su nariz recta, rotunda, destellaban dos ojos claros pequeños, muy inquietos, inteligentes, inquisidores. No era un hombre alto, pero sí ancho de espaldas y fornido, de modo que todo en él irradiaba resolución. Circundando por sus consejeros, que se erguían en el escalón que precedía al estrado sobre el que reposaba la silla, y el señor Vortiger recibió a su enviado, a Logrés, que llegaba para informar de las últimas noticias. Los hijos pequeños de Constance habían abandonado la isla. El duque de Wells los había puesto en un barco rumbo al continente en la madrugada del día anterior. Viendo que el poderoso reino estaba débil, se habían levantado algunos señores de frontera para agitar viejas rencillas. En el propio seno de Logrés, la tensión podía cortarse con un cuchillo, pues unos permanecían fieles a la casa real, mientras que otros buscaban otra familia para la corona. Cuando la noticia de la muerte del rey y la partida de sus hermanos corriese por tierras extranjeras, los sajones, los daneses, las gentes de Eriú, todos los que acechaban la isla con avidez, tratarían de aprovecharse. Vuestro nombre resuena en las bocas de muchos duques, añadió el enviado. ¿Quién más puede conjurar tantos peligros como nos acechan? Están diciendo. Ante semejantes noticias, los consejeros del señor de la guerra palotearon exaltados, lanzándose miradas de confidencia unos a otros. Se impuso el de más edad,
que era el tío de Vortiger por parte del padre. El momento es perfecto, defendió, dirigiéndose a su sobrino. Poneos al frente de una columna discreta, que no parezca que albergáis intenciones hostiles, y entrad en alguna de las fortalezas principales del difunto rey que nos queden más cerca, tal vez Carduel o Caerleón. A buen seguro que se os recibirá bien. Desde ahí, convocad a todos los nobles de Logrés para un concilio. No habrá ni uno que desoiga vuestra llamada. Ahí el pueblo llano os admira y los señores respetan vuestro criterio cuando no os temen. Os basta con pronunciar una palabra para poner o quitar el rey de Logrés. Vortiger escuchó con atención, pero una vez más permaneció callado. Intrigas. Ese era el aire que respiraba en Logrés, enorme, influyente, pero de una arrogancia insufrible, siempre mirándose al ombligo. Él había preferido en todo momento permanecer al margen de las maquinaciones de pasillo que lo asolaban. Hacía ya más de una década se vio obligado a trasladarse desde sus tierras galesas a Logrés por la obligación de honrar el acuerdo establecido desde antiguo por su familia con los monarcas de aquel reino que no era el suyo. Constance lo había nombrado senescal en sustitución de su padre, cuando éste cayó en batalla luchando por él. Vortiger acudió a regañadientes. La corte y su sofisticación jamás le agradecieron. Mi señor, lo apremió otro de los consejeros, ¿a qué aguardáis para actuar? No era el primero en hacerle aquella pregunta, si bien las exhortaciones para que diera un paso adelante habían comenzado bastante tiempo antes, en cierta jornada que ahora recordaba vívidamente, dándose cuenta de que lo que empezó en aquel momento acababa de ser culminado. Fue la noche previa a la calamitosa derrota del joven Mainés frente a los sajones, cuando éste había enviado una última embajada, solicitando nuevamente la ayuda de Vortiger. Los prohombres de la legación, al ver que el orgulloso galés no daba su brazo a torcer y creyendo leer entre líneas sus intenciones, habían decidido obrar en su propio beneficio. Le propusieron que los ayudase a arrebatar la corona a la casa de Constancia. El rey es débil, dijeron, y Logrés caerá con él si no actuamos. Ayúdanos a escoger otro rey, y asentaron el trono, un rey fuerte pero generoso con sus partidarios. Nadie acredita tanto mérito para conseguir algo así como vos. Vortiger los miraba con atención, si bien fríamente, mostrando un desapego que rayaba en el desprecio. ¿Quién de ellos pretendía ser elegido? Probablemente todos al mismo tiempo. Sus cabecitas intrigantes ya debían estar pensando cómo deshacerse
unos de los otros. Les daba asco. Nunca. Mientras mi señor, el rey viva, contestó, a lo que uno de los traidores repuso osadamente, y si por desgracia el rey muriera, nunca, repitió el galés fulminante, mientras mi señor, el rey viva. Y tal diciendo, se puso en pie, dando a entender que la reunión había concluido. Mientras los legados salían de la sala, se lanzaban ya miradas de soslayo. No albergaban dudas sobre el sentido de aquellas palabras. Mainés tenía los días contados. A partir de aquel día insólito, los acontecimientos se habían precipitado. Si bien Vortiger, aparentemente ajeno a ellos, había seguido en su morada de Gales, haciendo oídos sordos a las peticiones cada vez más numerosas, con diferentes intereses, lo alentaban a intervenir. Ahora Mainés había sido asesinado y descabezado el reino. Las demandas se habían vuelto en un clamor y sus consejeros se permitían presionarlo. ¿A qué aguardaba el hacedor de reyes? ¿Acaso había abandonado y dejado en evidencia el infortunado hijo de Constance solo para quedarse sentado en su fortaleza? Escuchándolos, a él le parecía que todos los que lo interpelaban, cegados de ambición ante la oportunidad, habían olvidado que no solo era un temible guerrero, también era un consumado estratega. Un centinela irrumpió en el gran salón para avisar de que se aproximaba la comitiva que el señor estaba esperando. Los consejeros se mostraban extrañados, pues no sabían nada sobre aquella visita. Revigorizado por el aviso, Vortiger se levantó del asiento, cruzó la sala y, llegándose hasta el muro que daba a levantar, se asomó a una aspillera. Por el camino venía una pequeña columna de jinetes. Entre otros, reconoció sobre sus monturas a los señores desleales que en su día le habían ofrecido derrocar a Mainés. Traedlos enseguida, pero dejen a la escolta en el patio y las armas en la puerta del salón, ordenó al centinela. La guardia ya tiene las instrucciones pertinentes. Tal diciendo, volvió a su silla, donde hizo una señal para que un sirviente le llenara con vino de una jarra su copa de oro. La espera ha llegado a su fin, dijo, antes de dar un trago satisfecho. Los consejeros callaban, intentando comprender qué estaba sucediendo. No era infrecuente que Vortiger, siempre receloso, compartiera sus planes, tan solo con una parte de ellos, pero quizá aquella vez había ido mucho más lejos de lo que nadie podía imaginar. Bueno, vamos ahora a tomar un poco de agua para seguir con nuestra lectura, que ya está por terminar este segundo capítulo. Cuando los nobles de Logres fueron recibidos en el gran salón, encontraron inquietantes que hubiera tanta vigilancia y que estuvieran ya presentes todos los consejeros. Aún así,
Vortiger se dirigió a ellos con naturalidad, empleando un tono cordial. Les dio la bienvenida como amigos, les ofreció buen vino para aliviar los rigores del viaje y luego les rogó que declarasen lo que los había llevado hasta ahí con tanta premura. Como pareciera que al ver tantas personas en la sala, los invitados vacilaban todavía en hablar. El Señor los tranquilizó. Podéis explicaros con total confianza. Perded cuidado, estos hombres no son solo mi consejo, sino mi familia, mi sangre. Ya conocéis a algunos de ellos. Fue Arados de Sinore quien tomó la palabra, envalentonado por la afabilidad de Vortiger y por la fruición apenas contenible que suscitaba el nuevo panorama que se abría en Logrés. Mi señor, dijo adelantándose, el rey Mainés ha muerto, y nada impide ya que un monarca más capaz se ciña la corona de Logrés. Son muchas las casas nobles del reino que tienen pretensiones. Solo un arbitraje podría evitar la guerra civil. El arbitraje de un hombre autorizado cuya decisión toda la nobleza se compromete a acatar. Hemos venido a pediros que vos seáis el juez que necesitamos. Me halaga vuestra propuesta, aún ensombrecida por circunstancias terribles, respondió Vortiger con una expresión difícil de leer. Ahora bien, habéis de saber que no sois los primeros en hacérmela por motivos parecidos, ni siquiera esta misma mañana. El reparto de los despojos ya ha comenzado y llegáis tarde al banquete. ¿Por qué, decidme, también vosotros habéis tenido alguna parte en lo acontecido? Los de Logrés se agitaron, confundidos ante estas declaraciones. ¿A qué otro se refería Vortiger? Es que unos oportunistas se les habían anticipado y se adjudicaban la acción para lograr su favor. Ellos eran los únicos responsables de la muerte de Mainés, siguiendo la voluntad implícita del antiguo senescal. Peliris, el más ambicioso e impulsivo de los caballeros de Logrés, tomó la palabra entonces. Al hacerlo se condenó a sí mismo y a sus acompañantes. Señor, no sé cuántos ni quiénes se han atribuido parte en ello, pero debéis saber que fuimos nosotros y solo nosotros los que ejecutamos vuestra voluntad. Libramos a Logrés de la debilidad de Mainés que amenazaba con destruirlo. El que diga otra cosa miente. Ponemos en vuestras manos la corona para que juzguéis quién ha de ser rey de entre nosotros, que somos los únicos que hemos corrido el riesgo y dispuesto la emboscada. A nadie más se la debéis y en tal medida esperamos ser recompensados. A nadie más, corroboraron varios de los señores, alzando la voz y adelantándose unos pasos. Tan pronto lo hicieron, sin embargo, se oyó el silencio y el rostro de Vortiger cambió de expresión. El ceño fruncido,
la mirada torva, cegados por su ambición. Demasiado tarde aquellos intrigantes que se habían creído depredadores comprendieron que en verdad eran la presa. Mi voluntad, decid, mis deseos, rugió el antiguo senescal. ¿A cuánto llega vuestro atrevimiento, miserables? Vosotros mismos habéis confesado vuestro abominable crimen, aquí, ahora, delante de innumerables testigos, dijo, señalando en derredor, asesinos, por mi fe que tomaré la corona que me ponéis en las manos, pero será para librarla de traidores como vosotros, pues esa y no otra es la plaga que corroe las entrañas de vuestro logrez. Tened por seguro que ahorcaros será lo primero que haga con la autoridad que me habéis dado. Guardias, prendedlos. Los prohombres trataron de poner resistencia, su perplejidad mutada en rabia, pero estando desarmados, pronto cada uno de ellos tenía 2 hombres encima y una daga en el cuello. Entre tanto, se escuchaban en el patio los alaridos de los soldados de su escolta, liquidados con menos miramientos. Ya los prisioneros eran conducidos fuera de la sala, rumbo a los calabozos, cuando Vortiger se volvió hacia sus consejeros. Tomad nota de lo que acabáis de ver, dijo, mirándolos cara por cara, de manera que los rostros de cada cual iban quedando congelados. Y de aquí en adelante, cuidaos mucho de tentar la suerte. En mi casa no hay lugar para traidores. Los consejeros contuvieron la respiración, conocían al Vortiger soldado, pero ahora empezaron a vislumbrar hasta qué extremo el Vortiger gobernante podía llegar a ser otro hombre, más distante aún más implacable. La plaza frente al castillo real de Lundain estaba atestada. El griterío era ensordecedor. Grupos de niños harapientos trataban de escurrirse entre los cuerpos apretados y malolientes para llegar hasta las primeras filas, tentando de paso las bolsas de los descuidados. Más de uno de los pequeños rateros se llevó un puñado en pleno rostro que lo obligó a retirarse con la cara manchada de sangre. Vortiger había convencido a los nobles más influyentes, a los funcionarios reales y al arzobispo de que aprovecharan la ejecución para enviar un mensaje muy claro. Tras las barreras que contenía al gentío, sobre el gran entarimado, dispusieron 2 cadalzos de madera. En el primero, sobre un catafalco ricamente labrado, reposaba el cuerpo embalsamado del difunto Mainés. Más allá se levantaba el segundo, una estructura mucho más austera, con 5 horcas ya dispuestas. Una pasarela conectaba el primer cadalso con un palco de autoridades, donde se sentaban los más notables de Logrés, presidido por el orondo prelado que habría de celebrar la misa tras la ejecución, a cuya diestra estaba sentado el propio Vortiger. Frente a ellos, la
áurea corona reposaba sobre un cojín púrpura bajo las lanzas cruzadas de los miembros de la Guardia Galesa, pues los soldados de Mainés habían sido desbandados. Según el pacto al que se había llegado en el concilio, los asesinos serían colgados y obligados a contemplar a la víctima de su crimen confeso antes de morir. A continuación, habiéndose hecho justicia, despejada cualquier mácula y afirmada su legitimidad, Vortigern sería nombrado guardián de la corona de Logrés, puesto que los herederos habían abandonado su responsabilidad y huido. El reino quedaría sin monarca hasta que apareciera un aspirante digno. A nadie se le escapaba la fuerte presencia de las tropas galesas por toda la ciudad, las tropas que el antiguo Senecal había traído consigo para garantizar, aseguró, que nadie tuviese la tentación de hacerse con la corona de modo indebido. Cuando hizo su entrada en la plaza, la carreta en la que eran conducidos los sentenciados, la muchedumbre enloqueció, arrojándoles objetos y fruta podrida, los insultó y abucheó con el mismo fervor con el que días antes había saludado la entrada de Vortigern al frente de las tropas galesas. Nadie se oponía al hombre fuerte de Logrés, mano derecha del añorado Constance, por más que su tierra fuera otra. Los nobles habían aceptado su arbitrio para evitar la guerra civil y el pueblo lo veía como uno de ellos, aunque fuera un señor, porque su familia tenía la sangre de los primeros moradores y había sabido elevarse por sus propios méritos desde su origen remoto. La pregunta siempre era la misma: ¿por qué el rey no podía ser él? Los leales de la casa de Constance, como Goibris y Cedric, se habían retirado a sus predios. Una vez puestos a salvo, los legítimos herederos, Pendragón y Uther, habían desistido de nombrar un regente, pues en las presentes circunstancias solo hubiera servido para provocar un enfrentamiento necesario, del que sus enemigos extranjeros no hubieran tardado en sacar partido. Ahora eran ellos los que aguardaban y observaban desde la distancia el curso de los acontecimientos. Cuando los condenados fueron subidos al cadalso, algunos de ellos tuvieron que ser sujetados, pues apenas podían mantenerse en pie. Sus confesiones firmadas fueron leídas en alto por el alguacil real, quien procedió acto seguido a leer también la sentencia. Fue aquel el único momento en que, a un gesto de Vortigern, quien se levantó para reclamar silencio, la turba cesó en su vocerío. Finalizada la lectura, el funcionario preguntó a los reos si tenían algo que decir antes de morir. Ninguno lo hizo. Tampoco hubieran podido hacerlo, de haberlo querido, pues ninguno tenía lengua. El verdugo ajustó las horcas en torno a los cuellos y, a otro gesto de la tribuna, accionó la palanca que abría la trampilla del cadalso. Los 5 cuerpos cayeron a peso con un golpe seco, como sacos terreros,
y quedaron colgando, sacudidos por breves y violentos espasmos, antes de extinguirse el último hilo de vida que portaban dentro. Ahí permanecían un par de días balanceándose suavemente, pudriéndose como muestra de escarnio y ejemplo por sugerencia de Vortiger. En cuanto al guardián de la corona, solo un cabo suelto ensombrecía su felicidad completa. En aquella jornada en la que acariciaba la cúspide del poder, el paradero de los hijos menores de Constanza, aquellos a los que él mismo había sostenido en sus brazos cuando nacieron y que más tarde o más temprano tratarían de regresar para recuperar lo que habían perdido. «Vive el rey», clamaron muchas voces a lo largo de la plaza. Vortigern tardó un instante en reaccionar y darse cuenta de que la aclamación iba dirigida a él, ya no al difunto de cuerpo presente. Respondió alzando las manos y negando con la cabeza humildemente. No, él no merecía ese honor, parecía decir con su gesto. No podía ir más allá por más que insistiera. Solo era un galés, al fin y al cabo. Pero según el grito se repetía y se extendía entre la muchedumbre, el guardián de la corona, regente de facto, se iba convenciendo de que tal vez su verdadero objetivo estaba por llegar antes de lo que pensaba. Su intención no era ser rey de Logres, donde su situación siempre sería precaria, sino disminuir aquel reino y ponerlo bajo la égida de Gales, hacer de Gales la nueva Logres. Para conseguirlo, tenía que impedir el ascenso de cualquier pretendiente y, con más urgencia todavía, ocuparse de los pequeños fugitivos. Tiempo habría para ello. Su dominio acababa de empezar. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.